Mi nombre es Julián Trujillo y en nombre de la Escuela Living, para mí es un placer, es una verdadera felicidad estar acá con todos ustedes, todas las personas que están acá con nosotros en la escuela y para todos ustedes que están ahí en sus casas. Muchas gracias por acompañarnos. La noche de hoy va a ser muy especial y es muy especial para nosotros por una razón. Vamos a tener a una de nuestras estudiantes. Vamos a tener una super estudiante que se decidió lanzar y está con nosotros. Va a trabajar con nosotros a partir de hoy y hoy empieza a trabajar con todo el tema de inteligencia financiera. Sin más preámbulos, les presento a Paula Lotero. Un aplauso para ella. Son cosas que nos están inquietando pues todo el tiempo con el tema de finanzas. Entonces vamos a resolver estas preguntas y vamos a ver cómo eliminar o disminuir deudas. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a ver cómo eliminar o disminuir deudas y algunos consejos o tips para nosotros gestionar y potenciar nuestra inteligencia financiera. ¿Cierto? ¿Les interesa? Ok. Bueno, ahora, entonces, ¿qué son finanzas personales? ¿Cierto? Entonces, las finanzas personales es esa gestión que nosotros hacemos de los recursos y de los componentes de las finanzas. Entonces, nosotros nos preguntamos, pero venga, ¿cómo así? Si las finanzas, pues, están los contadores, están los administradores financieros, están los economistas, ¿y por qué me tengo que yo interesar por ese tema? ¿Cierto? Finalmente, nosotros somos los responsables de los resultados que queremos obtener acerca de los objetivos que nos proponemos financieramente. ¿Cómo gestionamos nuestros ingresos? ¿Cierto? Tenemos ingresos residuales o ingresos lineales. ¿Qué quiere decir eso? Ese ingreso lineal es ese dinero que recibimos por ser empleados o autoempleados, que necesitamos, que recibimos por hacer una labor, una actividad en específico y que son fijos. Y los ingresos residuales son esos ingresos en los cuales nosotros hacemos un esfuerzo una única vez. Es decir, escribes un libro, entonces las regalías de ese libro, pues, escribiste el libro una vez y vas a seguir recibiendo dinero por las ventas de ese libro. Haces un video que subes a YouTube, entonces te van a pagar por las visitas de ese video, ¿cierto? Entonces es mirar qué habilidades tenemos para generar esos ingresos residuales, ¿sí? Finanzas personales también es cómo gestionamos la planificación, cómo estamos planificando las finanzas. Cómo estamos planificando nuestros gastos, cómo estamos presupuestando lo que estamos recibiendo. Hay equilibrio entre ese ingreso y ese gasto. Entonces, para eso son las finanzas personales, aprender a gestionar esa planificación. También gestionar el ahorro, ¿cierto? Nos han dicho que lo ideal sería ahorrar un 10% de nuestros ingresos. Entonces, nos da pereza porque decimos, pues no, es que en este momento yo no tengo la capacidad para ahorrar ese 10%.
pero el hecho es tomar la decisión, sea un 2%, un 1%, un residual pequeño, pero que vayamos empezando gradualmente a hacerlo, pues eso nos va a ir aportando y cuando menos pensemos ya estamos ahorrando el 10%, que es, digamos, lo ideal en las finanzas personales. ¿Cómo estamos gestionando nuestros gastos? Estamos generando gastos hormiga, estamos generando gastos innecesarios, entonces eso es un componente de las finanzas personales que en la medida que nosotros aprendamos y obtengamos herramientas que nos permitan gestionar esos gastos, pues vamos a lograr mejores resultados en el tema de finanzas. ¿Y cómo distribuirlo? Muchas veces recibimos el dinero en la quincena o me pagaron un contrato, entonces recibí el dinero y empecé a distribuir. Me quedé sin dinero. Cuando voy y miro, me quedo pendiente cosas que son importantes y que, pues, que me van a generar angustia, que me van a generar incertidumbre. Entonces, por eso es importante la distribución. En la medida que yo conozca cómo estoy distribuyendo mi dinero, pues va a ser muchísimo más fácil pues, administrar mis finanzas. Pero adicional a eso, de que yo haga una gestión adecuada de ganar el dinero, de la planificación, de ahorrar y de distribuir, tengo que tener en cuenta cómo estoy gestionando mi riesgo y cómo estoy gestionando los pequeños imprevistos. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, tenemos una obligación y esa obligación está respaldada por una casa, por un carro, por cualquier bien. Pero si yo no le tengo un seguro, no estoy gestionando adecuadamente ese riesgo, ¿verdad? ¿Cómo estoy gestionando mi seguridad social? ¿Tengo una buena cobertura de seguridad social? Nos pasa mucho a las personas independientes donde decimos, bueno, mis ingresos pueden ser 4 o 5 millones, pero no, yo le voy a hacer baturranga al Estado. Entonces voy a pagar mi seguridad social sobre el mínimo. Pero realmente cuando nos damos cuenta de que estamos cometiendo un error y nos estamos haciendo maturranga nosotros mismos. Cuando tenemos un accidente, entonces nuestra incapacidad va a ser pagada es por el valor que estamos pagando de seguridad social. No siempre es irnos al extremo, porque en el peor escenario es muerte, puede decir, y que le va a quedar la pensión a no sé quién. No, pensemos en nosotros, que tengamos un accidente y quedemos inválidos, quedemos incapacitados, entonces ese es el tema, ¿cierto? Entonces ser un poco conscientes de mitigar esos riesgos. Tengo una póliza funeraria, cuento con la póliza funeraria, entonces eso es manera de cubrir mis finanzas personales. Imprevistos, se me dañó la lavadora, se me estalló una llanta del carro, el parabrisas, bueno, cantidad de cosas que nos pasan en el día a día y que no estamos contemplando en esas proyecciones y en esos presupuestos, ¿cierto? Entonces, importantísimo tener en cuenta estos dos factores en el momento de gestionar nuestras finanzas. ¿Y por qué debemos aprender de finanzas personales? O sea, ¿por qué nos compete a nosotros, sabiendo que hay una cantidad de entidades que les mencionaba ahora? Como les decía, somos responsables de nuestros resultados, ¿cierto? Si nosotros queremos unos resultados efectivos, eficientes, financieramente, pues ¿de quién depende? De la gestión que nosotros hagamos de cada uno de esos componentes. La distribución del ingreso, hacer una adecuada distribución del ingreso, ¿cierto? Para eso nos sirve aprender, obtener herramientas que nos ayuden con esa distribución. Tener un control diario de los gastos. No solo es el control, sino cómo gestiono ese control, porque yo puedo hacer una lista de mis gastos día a día, pero ¿qué hago con eso? Entonces, ahora más adelante vemos qué podemos hacer y cómo podemos potenciar esa lista o esa administración de ese control diario de los gastos. Hacer un presupuesto mensual. A veces no es tan fácil porque no sabemos de dónde partir. Entonces, más adelante igual vamos a ver algunas herramientas que nos van a permitir hacer ese presupuesto mensual y de dónde parte ese presupuesto mensual y cómo le podemos ir haciendo seguimiento de manera que gestionemos efectivamente nuestra inteligencia emocional. Balance general. ¿Cómo así que balance general si estamos hablando de personas? Estamos hablando de finanzas personales. No se supone que un balance financiero es de una compañía. Entonces, eso es uno de los errores que tenemos frente a las finanzas personales. En la medida, un balance general es que es una radiografía de lo que somos. En el caso de las empresas, de lo que son las empresas. En el caso de nosotros como personas, es la radiografía. Entonces aquí vamos a ver
que es un balance, ¿cierto? Entonces un balance tiene 3 componentes, tiene los activos, tiene los pasivos y tiene el patrimonio, siendo los activos iguales al pasivo más el patrimonio, ¿verdad? En un hogar, en las finanzas personales, en una familia, ¿qué son los activos? ¿Qué piensan que son los activos? Ustedes allá en casa, ¿qué piensan que son los activos? Entonces los activos serían esas cosas que poseemos, como la casa, como el carro, como los bienes muebles, los bienes inmuebles que tenemos. Eso es todo lo que hace parte del activo, lo que tenemos en efectivo, en las cuentas, ¿cierto? Todos esos son nuestros activos. El pasivo es ¿qué? Son todas esas deudas o obligaciones que tenemos, sea con bancos, o sea con terceros, o sea de impuestos, es todo lo que debemos. Y ese patrimonio es la diferencia entre ese activo y ese, entre ese pasivo y ese patrimonio, sí, entre el activo y el pasivo, es la diferencia, el patrimonio. ¿Por qué es importante conocer esa radiografía de nuestras finanzas y saber cómo estamos? Nosotros en el año podemos ir gestionando esto. Para aquellas personas que presentan declaración de renta, que ahora somos casi todos, en la medida que nosotros gestionemos esto, Olga Lucía, muchas gracias por tu participación. Efectivamente, los activos son los bienes que tenemos. Así es, correctamente. Gracias, Olga Lucía, por tu intervención. Quedamos atentos a cualquier duda, inquietud o pregunta que tengan allá desde su casa. Las personas, como les decía, las personas que presentan renta, en la medida que vayan revisando este balance, van a tener la posibilidad de saber y proyectar su declaración, de manera que utilicemos y gestionemos esas herramientas que nos da el sistema financiero o el sistema en general. ¿Cómo así? Hay elementos o cosas que nosotros nos podemos descontar, o que sí que nos podemos descontar en el momento de hacer la declaración de renta. Por ejemplo, si nosotros hacemos ahorros voluntarios a pensión, eso es exento de renta. Entonces, si nosotros tenemos un panorama de nuestro balance personal, vamos a poder ir gestionando esa declaración de renta. Y podríamos llegar a disminuir ese valor a pagar o inclusive en cero, porque es que declarar renta no significa pagar, también podemos hacer declaraciones en cero. También los fondos de ahorro de fomento a la construcción, son unas cuentas de ahorro para vivienda que también están exentas en la declaración de renta. Entonces es utilizar todas esas herramientas que nos proporciona el sistema a nuestro favor, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a volver. Y también debemos aprender sobre finanzas personales para gestionar efectivamente las listas inteligentes. ¿Cómo listas inteligentes? Por ejemplo, hacer una lista de mercado para comprar las cosas que realmente necesito y llevarme el dinero justo para ese mercado, y de esa manera no vamos a hacer compras innecesarias o compras de impulso, ¿cierto? Entonces esa es una de las listas. ¿Qué otra lista podemos hacer? La lista de mi presupuesto, podemos hacer la lista de los gastos diarios. Entonces empezar a hacer unas listas para hacer pues como uso y empezar a construir ese presupuesto y lograr esos resultados que esperamos dentro de nuestras finanzas. Bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de esos sentimientos que nos generan las finanzas personales cuando pensamos en esos ingresos que no nos alcanzan o en esos gastos que estamos haciendo de más o en esas compras innecesarias. Entonces, aquí yo lo he resumido como en unos sentimientos más comunes que se detectan y ahí ustedes se van identificando cuáles en algún momento han sentido. Complacencia. Cuando hablamos de complacencia estamos diciendo, no, yo voy bien, mis ingresos están en equilibrio con mis gastos, no tengo pues como que preocuparme. Sin embargo, las personas que sienten que van bien, en algunos casos sienten, pues no están preparados porque las cosas van a ser diferentes, o sea, no se preparan para esas cosas extraordinarias que nos puedan pasar. Uno, pues que teníamos un contrato y ese contrato fue cancelado y no se hizo efectivo, mis ingresos se disminuyeron
o en el peor de los casos, si soy empleado me despidieron, entonces hasta ahí llegó el voy bien. Entonces, ¿cómo puedo usar la inteligencia financiera con respecto a la complacencia? Es irnos preparando para eso, es irnos preparando para esos momentos cuando las cosas no están tan bien. Entonces es apartar un poco de ese ingreso que estoy recibiendo e ir pues como amortiguando eso. Se dice, los grandes expertos en el tema de finanzas, Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, Harv Eker en Las Mentes Millonarias, y recomiendan tener 6 meses de ahorro de los gastos que uno tenga, ¿cierto? Entonces, en la medida que yo ya tenga mi presupuesto y sepa cuáles son mis gastos reales, lo ideal serían 6 meses de ahorro. No, pero yo cuando voy a ahorrar 6 meses de salario. O sea, tomemos la decisión ya y empecemos a generar ese fondo para que nos genere tranquilidad, ¿cierto? Se dice que normalmente en Colombia una persona lo máximo que se demora son 6 meses para volverse pues como a ubicar laboralmente o a obtener el ingreso que tenía. Celos. Ah, si el vecino puede, yo también. ¿Cómo así? Es que él gana menos dinero que yo, y ¿cómo así que cambie de carro? ¿O cómo así que tiene el celular más avanzado? Entonces, esos celos nos llaman a hacer compras innecesarias o compras impulsivas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo utilizo en los celos la inteligencia financiera? Pues hago un pare, hago una revisión de mis finanzas porque ya tengo un presupuesto, ya tengo una proyección. Entonces, ahí puedo tomar decisiones más conscientes y menos aceleradas. La vanidad. Ah, no, es que yo lo tengo que tener primero. Es que salió y yo lo tengo que tener, y ese bolso es para mí, ese zapato es para mí, y entonces el no sé qué del celular, ¿cierto? Entonces, aquí la vanidad podemos aplicar la ley de las 2 semanas. ¿Cuál es la ley de las 2 semanas? No quiero ese bolso, yo me lo quiero comprar y yo lo quiero para mí, y es que apenas salió. Entonces, si en 2 semanas yo sigo pensando en el bolso, pues entonces ya sí reviso mis finanzas, yo cómo puedo proyectar la compra de ese bolso. Somos merecedores de todo lo que nos imaginemos, ¿cierto? Porque de eso se trata. No es que lo necesitemos, sino que somos merecedores. Entonces, pero haciendo unas proyecciones coherentes, coherentes con mi ingreso, coherentes con mis prioridades y coherentes con mi plan financiero. Entonces, esta es la importancia pues, de tener una planificación. Desidia. Yo creo que a muchos en algún momento nos ha pasado. Dejamos el tema de finanzas para después, no mañana, no el otro mes, no ahora que empecemos año, y es noviembre, no, pero es que el año ya se va a acabar, no importa el mes que sea, no importa el día que sea, el tema es tomar la decisión de tomar las riendas y la responsabilidad de mis finanzas, porque es que los resultados solamente son míos. De lo que yo haga hoy va a ser el resultado de mañana. Lo que yo hice ayer es el resultado de lo que estoy viviendo hoy. Entonces, tomemos, ¿cómo utilizo mi inteligencia financiera para la desidia? Eso, tomando conciencia que debo tomar las riendas de mis finanzas, ¿cierto? Soy el responsable de mis resultados financieros. El temor. ¿El temor es qué? Para ustedes allá en casa, ¿qué nos genera temor? ¿Les parece que lo desconocido nos genera temor? Entonces, al no saber de finanzas personales, al no tener claros ciertos conceptos, nos va a generar temor. Y como les dije cuando inicié, felicitaciones a ustedes que están acá porque han decidido aprender del tema. Felicitaciones a ustedes que están allá en la casa porque les interesa gestionar y potenciar sus finanzas personales. Entonces estamos rompiendo el temor. Estamos tomando frente sobre ese sentimiento de temor, ¿verdad? Entonces ahí estamos gestionando nuestra inteligencia financiera. Son ustedes inteligentes financieros. Son ustedes inteligentes financieros. Resentimiento. ¿Y yo por qué me tengo que hacer cargo de las finanzas? ¿Para eso no está el gobierno? ¿Y los contadores pues para qué estudiaron? ¿Y los financieros y los economistas? Sí, ellos nos van a asesorar y nos van a dar una información, pero ¿cómo gestiono yo esa información? ¿O cómo hago yo que con esa información que recibo, pues voy a potenciar mis finanzas y voy a potenciar mis resultados? Voy a potenciar ese plan financiero que tengo y que quiero lograr, ¿cierto? ¿De quién es la responsabilidad?
de cada uno de nosotros, ¿sí o no? De cada uno de nosotros. La angustia. ¿Han sentido angustia? ¿Les ha generado angustia pensar en mis finanzas, pensar en mis deudas, pensar en mis gastos? ¿Cierto? Nos sentimos muchas veces intranquilos cuando recibimos el sueldo, lo dispersamos y nos quedaron una cantidad de cosas pendientes, o no nos alcanzó, o nos quedamos sin para tomarnos un tito, como dice el cuento. Entonces, es empezar a gestionar adecuadamente esos elementos que hemos visto para quitar esa angustia y esa intranquilidad de nuestras vidas, que tengamos claro cómo está nuestro balance financiero, nuestra capacidad de endeudamiento y conocer cada una de esas partes que componen las finanzas personales. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos en casa? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver algunos de los errores más frecuentes que cometemos en el manejo del dinero, ¿cierto? Uno de los errores es solo tener una fuente de ingreso. Entonces ahí es donde estamos en ese sentimiento de complacencia. Como les decía hace un rato, busquemos esas habilidades, esas destrezas que tenemos, que nos puedan generar ingresos adicionales a lo que tenemos hoy, ¿cierto? Si somos empleados, si somos autoempleados, si somos independientes. Indiferente a la actividad que estemos haciendo, cada uno tenemos potencial diferente, cada uno tenemos habilidades diferentes. Empecemos a buscarlas y a generar ingresos adicionales. Otro es gastar más de lo que se gana. Muchas veces hacemos compromisos sin tener claro, como no tenemos claro ese cuadro, esa radiografía y ese panorama, entonces estamos gastando más de lo que estamos recibiendo. Entonces es ahí donde se nos está volviendo una bola de nieve y nuestras finanzas personales se nos están deteriorando. Entonces, tema importante, gastar acorde a nuestros ingresos. ¿Y cómo lo logramos? Haciendo pues esa programación y ese plan financiero. Gastar el dinero que aún no recibes. No, entonces en la compañía nos prometieron que si cumplimos este mes, entonces nos van a dar una bonificación y entonces yo sé que nos la vamos a ganar porque el área siempre ha sido muy eficiente y no sé qué. Y resulta que no, que es que el área del lado se puso pilas y se fueron con toda y ese dinerito se nos fue de la mano. Pero resulta que nosotros ya lo comprometimos. Error. Hasta que no recibamos el dinero, no hagamos compromisos. ¿Sí? Bueno. No llevar un registro de gastos. Ay, no, es que yo no tengo dónde llevar mi registro de gastos. Agenda exitosamente en la escuela Living o en los puntos de distribución. Allí podemos llevar un registro de nuestros gastos. ¿Y cómo llevamos ese registro de gastos? Pues la idea es todos los días hacer un registro por rubro de lo que gasto. Las cosas más insignificantes que se nos vengan a la cabeza. Ay, no, pero es que un helado, ¿cómo voy a anotar un helado? Por supuesto, ¿cuántos helados al mes me como? ¿Y cuánto me puede tomar? Y saber cuánto saco cuánto me llevo en el bolsillo en la mañana, hago como un cuadre de caja. Y en la noche, con todos mis registros, que es que el señor en el parabrisas, la moneda, todo, absolutamente todo. Y al final cuadramos. Inicié mi mañana con tanto, mis gastos fueron tanto y tal. Listo. Otro error que cometemos es no ahorrar o invertir. Normalmente con la excusa que es que el dinero no nos alcanza. Es posible, no importa la cantidad de ingresos que tenga, es posible, en la medida que queramos y en la proporción que podemos ir ajustando. Como les decía ahora, lo ideal sería llegar al 10% de mis ingresos, pero si yo no alcanzo en este momento porque estoy haciendo apenas mi planificación, estoy haciendo apenas mi proyección, entonces yo lo hago con la cantidad que tenga disponible hoy. Lo importante es tomar la decisión. El mal uso de las tarjetas de crédito. Muchos tienen la percepción de que las tarjetas de crédito son malas, son venenosas, pero lo malo y lo venenoso es el mal uso que les damos a las tarjetas de crédito. Por ejemplo, hacemos una compra de mercado y el mercado lo consumimos en un mes y lo estamos pagando a 4, a 5 y a 6 meses. Entonces, ¿eso cómo se nos vuelve? Una bola de nieve. Entonces, ¿quién está haciendo? O sea, ¿es mala la tarjeta de crédito o es malo el uso que le estamos dando? ¿Sí? Es mal el uso que le estamos dando, ¿verdad? Con las tarjetas de crédito podemos sacarle provecho y hartísimo. Bueno,
Compras innecesarias, a lo que les decía ahora, me voy al supermercado con una lista de las cosas que realmente necesito en mi hogar y no voy a hacer compras innecesarias. Compras innecesarias son esos productos que están ahí adicionales al ladito del arroz, al ladito del aceite, que nos llaman y entonces es esto, ¿cierto? Cosas que no nos están llevando a ese objetivo financiero, que no nos aportan a cumplir nuestras metas. Entonces esas son las compras innecesarias. Artículos sustitutos, exactamente. Ser fiador. Cuando tú decidas ser fiador, es porque en el momento que esa persona no pueda pagar, tú tengas la capacidad de pagar. Ahí puedes ser fiador. Que tú digas, bueno, tus cuotas son de cuánto, y cuánto vale, y cuánto es el crédito, y en cuánto tiempo hay que pagarlo, y qué estás sacando. Ah, bueno, no, las cuotas son de 200.000. Ah, bueno, entonces sí, ya se quedan 200.000, los incluyo dentro de mi presupuesto. Si no, olvídate de ser fiador. Ignorar los gastos extraordinarios. Es así que nos pasa. Entonces viene el mes del amor y la amistad, y ese es un gasto extraordinario. ¿Y lo contemplamos dentro de nuestro plan financiero? No. ¿Cierto? Entonces, en el mes de septiembre debemos incluir el regalito de amor y amistad. En mayo, el regalito del Día de Madres, ¿cierto? Y así sucesivamente esas cosas. Gastos extraordinarios, las llantas del carro, cosas que no son mes a mes, consecutivas, pero que están ahí y que en algún momento, como sea, hay que sacar el dinero, ¿cierto? Entonces, tenerlas en cuenta es bien importante. Manejar un carro sin seguro. Ese también es un gran error que cometemos. Pero es que no, es que son los gastos, es que es la gasolina. Como mínimo, las aseguradoras nos venden el seguro hacia terceros. ¿Listo? Entonces yo voy a asumir mi responsabilidad, el daño de mi carro, pero voy a estar cubierta con el daño del otro, con una persona. Entonces esa es una opción que podemos tomar pues para estar un poco cubiertos, ¿cierto? Tomo el riesgo simplemente de mi bien. No tener objetivos financieros, que era lo que les decía ahora. O sea, en la medida que yo tenga objetivos financieros, entonces, como objetivo, voy a aumentar mi ingreso en 500.000 pesos en el primer trimestre, o voy a disminuir mis gastos en tanto, porque es que yo me quiero ir a viajar con mi familia a fin de año. Entonces, para eso son los objetivos financieros. En la medida que yo vincule un sentimiento con esas herramientas financieras, va a ser mucho más fácil. ¿Cierto? Va a ser mucho más fácil para nosotros o hacer ese ahorro o disminuir ese gasto y entonces ya no tomarme el tintico todos los días en la mañana. Entonces, mientras hayan objetivos y metamos sentimientos, pues va a haber mayor consecución de esos objetivos. Creer que las finanzas no son mi responsabilidad, ¿cierto? Entonces, hacerme responsable de mis finanzas. Nadie más va a ser responsable de mis resultados, ¿cierto? Tomar conciencia de esto. Prestar lo que no puedo pagar. Entonces, tengo mis ingresos, tengo mi presupuesto, pero mi capacidad de endeudamiento no me da. Nosotros vamos al banco. Entonces, bueno, yo quiero un crédito para tal cosa. Y el banco me dice, ay, no, señora, es que usted no tiene capacidad de endeudamiento. Nosotros no, o sea, tenemos la capacidad de nosotros mismos sacar esa capacidad de endeudamiento. No tenemos que ir hasta el banco a esperar a que nos digan cuál es mi capacidad de endeudamiento. Ahorita hablamos un poco del tema de la capacidad de endeudamiento. Bueno. Prestar lo que no... prestar lo que no puedes regalar. Entonces, viene fulanito y me dice, ay, Andrea, ¿será que me puedes prestar 200.000 pesos? Entonces yo voy y miro mi presupuesto. Ah, sí, de pronto dentro de mi presupuesto, entonces me van a quedar 200.000 pesos porque me voy a olvidar de ellos, porque no los necesito. Cuando yo decido prestar es porque no los voy a necesitar. Si me llegan una ganancia ocasional, entonces preste hasta lo que usted tenga la capacidad de que no lo va a necesitar. Bueno, vivir al límite de la capacidad financiera. Cuando hablamos de la complacencia, entonces es esa persona que está mis ingresos rayados con mis gastos. Entonces ahí estamos viviendo al límite de nuestra capacidad financiera y no estamos pensando ni estamos teniendo en cuenta esos gastos extraordinarios. O sea, no vamos a tener capacidad para cubrir esos gastos extraordinarios. Entonces ahí es donde nos va a tocar ir a prestar a la tasa que sea, a la razón que sea. Entonces eso es importante, siempre que haya un equilibrio desequilibrado, ¿cierto? El equilibrio realmente es cuando mis ingresos están por encima de mis gastos. Bueno.
No conocer la capacidad de endeudamiento, que era lo que les decía ahora, ¿cierto? Conocer mi capacidad de endeudamiento me va a permitir tomar mejores decisiones acerca de endeudarme. Lo ideal sería, o lo máximo, sería un 30% sobre mi ingreso. Sería el tope máximo, hablando de un endeudamiento alto. Lo ideal sería un endeudamiento del 10%, ¿sí? En ese 30% no incluimos cuota de vivienda. ¿Por qué? Porque ese 70% de mis ingresos lo voy a distribuir para mi vivienda, o sea, lo básico. Vivienda, alimentación, educación y salud, ¿sí? Pero si yo tengo una vivienda adicional y tengo un crédito por inversión o por lo que sea, ese sí lo incluyo. O sea, el crédito de la vivienda donde yo estoy viviendo, eso no lo incluyo dentro de mi capacidad de endeudamiento del 30%. Si estoy por encima del 30% de capacidad de endeudamiento, ahí sí estoy sobreendeudada. Pida ayuda, levante la mano, miremos cómo se va a reorganizar. Entonces, importantísimo tener eso. Entonces, yo ya sé que si estoy al límite del 30%, pues ¿para qué voy a ir al banco si me van a decir que no porque soy sobreendeudado, mi capacidad de endeudamiento está al límite? Entonces, importante, por eso conocer nuestra fotografía, el balance personal. Gastar en vicios, el tintico de vez en cuando, pero todos los días 2 y 3 tintos, por ahí se nos va una cantidad de dinero. El cigarrillo, los juegos de azar, pues esa cantidad de cosas pues que no me están aportando nada positivo en mi vida, pues hablamos como de vicios, ¿cierto? No planear para el futuro es otro error grandísimo que cometemos, ¿cierto? Entonces, hablábamos antes que estoy cómodo con mis ingresos porque cubre mis gastos, mis actividades, me alcanza para diversión, para comer por fuera, pero no estoy planeando ese futuro, ese que va a pasar, ¿cierto? Que siempre es como esa incertidumbre, porque inclusive se supone que las cesantías es esa cobertura de desempleo, pero las estamos usando para otras cosas, ¿cierto? Para educación, para vivienda, pues que la ley lo contempla, pero pues la ideal sería como guardarlo ahí para ese futuro, para esos momentos inesperados. Construir en terreno ajeno. No, es que mi mamá tiene un lotecito y entonces ella me dijo, vaya y construya la casa ya. Pero resulta que ya tengo mi super casa, la construí a mi gusto y la mamá se murió. Y adivinen, llegaron todos los hermanos, venga mijito, que es que eso era de mi mamá y nos toca distribuirlo entre todos. Error, no construir en terreno ajeno. Y lo otro, no tener una vida sana. Pues sana es como lo que hablábamos ahora, como esos vicios donde se van todo, pues una gran parte de nuestro dinero, dormir pues como hasta tarde y la televisión, no sé qué. Entonces eso es pues también como importante tener en el tema de manejo de finanzas personales porque vamos a estar más dispersos, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo disminuir o eliminar las deudas, ¿cierto? Eso nos va a ayudar a tener un poco más de tranquilidad, conocer cómo está nuestro endeudamiento y empezar a generar objetivos y planes de acción para esas deudas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer. ¿Qué debo? ¿A quién le debo? ¿Qué tasa? ¿Cuál es la cuota mensual? El plazo, ¿cierto? Entonces, en la medida que yo tenga claro eso, pues voy a gestionar mejor mis deudas y voy a tener pues esa habilidad para determinar si puedo endeudarme o no con las diferentes cosas que pues me vayan llegando. Clasificar. No hay deudas buenas no hay deudas buenas ni malas. Las deudas no son buenas ni malas, es como yo esté gestionando esas deudas, ¿cierto? Por ejemplo, una deuda buena, cuando yo me endeudo para hacer una inversión. Por ejemplo, cuando los bancos dicen acción para acciones, sacaron acciones de Ecopetrol o acciones de la vivienda o acciones de aquí o de allá. Endeudarme para adquirir acciones, pues voy a tener una retribución, digamos que eso es una deuda buena. Una deuda mala, endeudarme para comprar un televisor, endeudarme para comprar un teléfono de alta gama,
endeudarme para cambiar el carro de alta gama. Entonces, el tema es revisar cómo están mis finanzas y la capacidad que tengo de endeudamiento y si realmente esas deudas que yo voy a adquirir me están aportando a potenciar y a lograr mis metas y mi plan financiero. Entonces, ahí está el tema de la clasificación, deuda mala y deuda buena, ¿cierto? Lo que me está aportando, lo que me va a generar o me va a retribuir. Como yo ya tengo la lista de lo que debo, a quién le debo, los plazos, las tasas, voy a empezar a categorizar esa lista de deudas para determinar cuáles son las más urgentes y cuáles son las menos urgentes. Las deudas más urgentes, aquellas que afecten mis activos, mi reputación, es decir, los bancos que me van a generar intereses de mora más altos cuando yo no los pague. Mi reputación, pues porque me van a reportar en data crédito y mi vida crediticia se va a dañar. Las deudas que tengo que pagar ya, o sea, lo que está ahí dentro de los primeros renglones que ya o se paga el 25 o me reportan o intereses de mora o el carro ya se me va pues para cobro jurídico. Entonces es aprender a priorizar de urgente a menos urgente, ¿cierto? Digamos que deudas con personas naturales pues nos van a dar un poco más de espera, entonces es aprender a categorizar esas deudas para gestionar mejor nuestras finanzas. Y lo otro es aprender a identificar esos gastos hormiga. Esos gastos hormiga son esos gastos que hacemos en el día a día que para nosotros, pero 1.000 pesos, pero 2.000 pesos del tinto. ¿Cuántos son 2.000 con un tinto por la mañana durante todo el mes? Estamos hablando de aproximadamente 40, 50.000 pesos, ¿verdad? Estamos hablando solo del tinto. El almuerzo por fuera, las comidas los fines de semana, lo que les decía ahora en cada semáforo, cuántas monedas les estamos dando a los señores que se paran allí a hacer malabares o bueno, qué cantidad de cosas. Las propinas que damos en los restaurantes. Entonces esos gastos que a veces son tan pequeños y que no identificamos nos pueden aportar muchísimo para eliminar las deudas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a disminuir las deudas? Porque a nosotros nos gustan resultados rápidos. Nosotros los colombianos y los latinos queremos resultados ya. Entonces, esos 40.000 pesos del tinto, ¿cómo puedo empezar a disminuir esos gastos? Entonces, tengo la lista de mis deudas. Empiezo por la deuda más chiquita, que a su vez me va a generar un pago mensual más bajito, ¿cierto? Entonces, esos 40.000 pesos se los abono como adicional a esa deuda más bajita. Cuando yo ya libere esa deuda, digamos que esa deuda, la cuota mensual eran 50.000 pesos. Ya son 90.000 pesos de excedente que voy a tener para la siguiente y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces voy a empezar a disminuir mis deudas de manera tal que yo me voy a empezar a sentir más tranquilo con respecto a mis finanzas, teniendo claro qué es lo que debo, a quién le debo, cómo le debo. Cuando ya vayamos por allá como digamos, bueno, ya estoy tranquila, ya sé, pues, y he eliminado unas cuantas deudas pequeñas, ya empiezo, bueno, yo ya no quiero empezar a eliminar por monto, sino las que me están generando más intereses. Entonces ya empiezo entonces ya evalúo a cuáles le puedo abonar la mayor cantidad de dinero para gestionar la retribución en ingresos, ¿cierto? Entonces la voy a pagar en menos tiempo y con menos ingresos, con menos intereses, perdón. Claro hasta ahí, vamos bien, ¿sí? Bueno, por último, vamos a ver algunos consejos para potenciar nuestra inteligencia financiera, ¿sí? Elaborar un presupuesto. Entonces, como les decía, en la agenda exitosamente 2018 podemos empezar con las listas. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de esas listas inteligentes que les hablaba en un inicio. Bueno, ¿y cómo parto yo a elaborar ese presupuesto? Lo primero que les recomiendo es, empecemos mañana 8 de febrero. Vamos a salir de nuestras casas y vamos a empezar a anotar todos los gastos que tenemos, todos, absolutamente todos, uno a uno. Y los vamos a empezar a categorizar. Mecato, mercado, facturas, ¿cierto? Categorizar cada uno de esos gastos que tengo en el día a día.
al finalizar el mes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar por categoría. Y esa va a ser mi base para elaborar el presupuesto, ¿sí? ¿Es claro? ¿Alguna duda ustedes allá que nos están viendo en casa? Aquí estamos dispuestos a aclarar cualquier duda. Entonces, ya ahí tenemos la base para armar nuestro presupuesto. Ah, que es que el mercado me dio 1 millón. 1 millón es mi presupuesto para marzo. Ah, que es que en Mecato y en comida por fuera me dio 300.000 pesos. Ese es mi presupuesto para el mes siguiente. Entonces, en Excel armo la columna de mi presupuesto con lo real del mes de enero y otra columna donde voy a ir anotando lo del mes de marzo. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer durante 3 meses. Mi presupuesto va a ser lo del mes anterior. Va a llegar, entonces vas a notar que en marzo van a empezar a disminuir porque nos vamos a quedar completamente sorprendidos por dónde nos está yendo el dinero, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a gestionar. Va a llegar un momento en que ya no necesitas hacer la lista del día a día, sino que tú ya tienes claro, en mercado va a ser tanto, en comidas por fuera va a ser tanto, en gasolina va a ser tanto. Entonces, en la medida que tú lo tengas claro, vas a ponerle límites. Entonces, me voy a ir a mercar. Ah, bueno, yo le puse un presupuesto de mercado 1 millón, 1 millón me echo en el bolsillo. Ah, que es que la gasolina del mes haciendo esto y esto y aquello, son 300.000 pesos, la gasolina. Y si podemos armar sobres por cada uno de los rubros, excelente, nos va a ir muchísimo mejor. Listo. Una guía, tengo un Excel, no sé si podamos compartirlo, Sandra, ¿sí? Ok, si nos dejas el correo, nosotros a través de la escuela te enviamos una guía de esas categorías para que te puedas, y para quienes quieran también, entonces nos dejan su correo electrónico, tenemos una guía, y una guía en Excel donde puedes ir haciendo, pues como todo ese presupuesto y esa ejecución, y donde todo se va enlazando. Y los que lo quieran también, yo se los hago llegar a través de la escuela. Listo, entonces sí, nos dejan el correo por Facebook o las personas acá y les hacemos llegar. Bueno, prioriza tus gastos. Como yo voy a tener un plan financiero, voy a tener un presupuesto, entonces en la medida que yo sepa cuál es mi presupuesto, yo voy a empezar a priorizar esos gastos. ¿Cuáles son los gastos que están aportando para esos objetivos que quiero? Entonces yo voy a tener en cuenta primero esos gastos, ¿cierto? Entonces, ay no, pero es que no, hoy no me puedo comer el helado porque es que yo quiero irme para Santa Marta con mi esposo el fin de año, o quiero comprarle el regalo de no sé qué, o quiero cambiar de carro. Entonces, en la medida que yo tenga claro esos objetivos, pues va a ser mucho más fácil tomar decisiones priorizando mis gastos. Consume inteligentemente. Yo relaciono mucho esto con el tema de las promociones y que estamos en la época. Entonces nosotros decimos, ay, es que está en promoción, no, vamos que está en promoción. No, ¿realmente lo necesitas? Porque somos merecedores, era lo que les decía ahora, somos merecedores de todo, pero realmente lo estoy necesitando en este momento. La promoción no es sinónimo de que yo lo necesite, ¿cierto? Así sea en promoción y esté muy barato, pero pues no lo necesito, estoy haciendo una compra innecesaria, estoy consumiendo una cosa que no la necesito ahora y que no va a aportar a lo que yo quiero y a ese plan financiero que estoy organizando, ¿verdad? Conoce tu capacidad de endeudamiento. Ya aprendieron, ¿cierto? Entonces, si me gano 1 millón, mi capacidad de endeudamiento son 300.000 pesos. Ahí está, sencillito. Entonces, cojo mis ingresos por el 30% y mi endeudamiento máximo es el 30%. El ideal sería el 10% para tener una calidad de vida de acuerdo pues, a mis ingresos. Conoce tu capacidad de endeudamiento, eso. Compara precios y calidad, ¿cierto? Porque a veces, como dice el cuento, lo barato sale caro, ¿cierto? Entonces, es importante el tema. Usa el crédito a tu favor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tarjetas de crédito, que es como el tema pues más espinoso. Yo puedo hacer compras a una cuota y no me generan intereses, entonces ya sé, y voy a acumular puntos y voy a acumular millas, entonces empecemos a hacer un uso inteligente de esas tarjetas de crédito y eso que nos ofrece el sector financiero, ¿cierto? Voy a hacer un crédito para hacer una inversión, estoy haciendo un uso inteligente del crédito, ¿cierto? Lo estoy usando a mi favor.
Lo otro es que también el sistema financiero nos lo ofrece. Tenemos tarjeta de crédito en una entidad financiera y tenemos en otra entidad financiera. Entonces, en la primera entidad financiera hago una compra con mi tarjeta de crédito a una cuota, no me está generando intereses. Luego voy al otro banco y estoy a una tasa pues altísima. Luego me voy, pero resulta que yo eso que compré no lo puedo pagar ahora, entonces me toca aplazarlo 3 o 4 meses. Voy a la otra entidad financiera y le digo que me haga la compra de cartera. 1, me voy a ganar un mes de intereses. 2, voy a obtener una tasa más barata que la normal de tarjeta de crédito. Entonces, esas son estrategias que podemos utilizar y hacer uso de esos beneficios que nos presenta el sector financiero. No te retrases en los pagos. O sea, debe ser una regla supremamente importante porque nos va a generar sobrecostos financieros. Y ahí van a ser esos que no los tenemos dentro del presupuesto. Vamos a pagar intereses de mora o cobros jurídicos, dependiendo pues a donde se nos vaya pues el tema de esos pagos. Tener un plan de vida financiero es supremamente importante porque nos va a orientar y nos va a enfocar hacia dónde queremos llegar, hacia lo que queremos lograr, a esos objetivos que nos estamos proponiendo obtener en el día a día. Y todo es un paso a paso, ¿cierto? Cuando menos pensemos, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo que yo tengo tanto dinero ahorrado? ¿Cómo que ya tengo el dinero para irme a viajar? ¿Cómo que ya tengo parte de la universidad de mi hijo? Entonces, son cosas, pues, el plan financiero nos va a ayudar para cumplir todas esas metas y todos esos objetivos. Bueno, otra cosa que les decía y que les he reiterado como a través de la charla es, decídete a ahorrar. O sea, no importa que sea enero, no importa que sea febrero, no importa que sea finalizando el año, porque siempre nos ponemos metas al inicio del año, ¿cierto? Se dicen y los estudios que hacen y que lo que uno no se proyecte hasta más o menos el 15 de febrero, pues no. O sea, eso es un paradigma, eso es una creencia que nos limita a cumplir metas, porque ya estamos en junio, pero es que ya se va a acabar el año. En noviembre, peor, no importa el día, toma la decisión. Y si no puedes el 10%, como les he venido diciendo, cualquier cosa que tú ahorres va a ser ganancia, porque se va haciendo, va aumentando y va siendo gradual, ¿verdad? Prepárate para tu retiro. O sea, normalmente los jóvenes, o cuando estamos jóvenes, no estamos pensando en eso porque vemos algo muy lejano. Cuando vamos llegando a los 40 y de ahí para arriba, nos vamos preocupando por el tema. Entonces, empecemos a mirar el tema de una vez, empecemos a programar ese retiro, cómo me proyecto yo, cómo me proyecto en un futuro, cómo quiero tener mi vejez, cómo me quiero pensionar. Miremos y consultemos con los asesores de pensiones voluntarias o fondo de pensión, ¿qué me conviene más a mí en este momento? ¿Cierto? Hagamos la consulta, estar en un fondo privado, estar en un fondo, en el fondo público, ¿cierto? Entonces miremos qué nos conviene más a nosotros. Para cada uno es individual ese análisis, ese estudio, pero hagamos ese ejercicio, es bien importante, porque eso va de acuerdo al bono pensional, con cuánto dinero me quiero pensionar, y no solo pensando en, pues como en ese retiro, sino también, pues como les comentaba hace un rato, también en esos accidentes inesperados, en esas cosas que nosotros a veces no podemos controlar, porque siempre estamos pensando, pero es que no, es que ese sistema pensional, yo creo que no nos vamos a pensionar, pero es también pensando en lo que pueda pasar mañana, en esos sucesos o en esos eventos inesperados, ¿cierto? Entonces esos son los consejos que yo les dejo para que potencien su inteligencia financiera. Son esas herramientas que podemos poner en práctica desde hoy para que empecemos a gestionar ese plan financiero, esa proyección financiera que queremos, esos objetivos que queremos lograr, eliminando las deudas, identificando cuáles son esos sentimientos que tenemos acerca de las finanzas personales y del uso del dinero y cómo las podemos gestionar usando nuestra inteligencia financiera. Tener claro para qué nos sirven las finanzas personales. Profundizar, la invitación es profundicemos más en esos términos, consultemos. Las entidades financieras están obligadas por la ley 1328 a que aporten a la educación financiera. Ustedes ingresan a las páginas de todas las entidades financieras y van a encontrar aportes sobre finanzas personales.
Y hoy en día vemos muchos cursos interactivos, muchos talleres. En internet encontramos cientos de plantillas que te aportan y te ayudan a hacer ese presupuesto. Entonces, empecemos y tomemos acción activa ya para que nuestras finanzas personales, a través de ellas logremos esos objetivos y esos resultados que queremos, ¿sí? Esa es la invitación que les dejamos hoy. Y de verdad, mil gracias por su presencia, mil gracias por estar aquí tan atentos. Ustedes allá en su casa, si tienen preguntas, tienen inquietudes, aquí estamos dispuestos para responderles. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes allá desde su casa por haber estado sintonizados en esta hora. Para la escuela Living, de nuevo, mil gracias por abrir estos espacios, porque nos permite no solo estar aquí en presencia y disfrutar de la información que nos traen cada 8 días, sino desde allá, desde la comodidad de nuestras casas, a través de nuestros celulares, de nuestros computadores. Gracias, gracias, mil gracias. Bendiciones y de verdad enormemente agradecida.